La parte baja de un press de banca es un punto crítico para muchos levantadores, ya sea que entrenen para powerlifting, para hipertrofia, para fuerza general o incluso para la salud. Es una parte del recorrido que va asociado a algunos problemas y a cierta controversia. Así que he pensado, pues vamos a hacer un análisis sobre esta parte del rango de recorrido y veamos qué podemos sacar en claro. Si llevas tiempo en el gimnasio, habrás escuchado que hay que tocar el pecho con la barra en un press de banca, ya que esto incrementa el rango de movimiento articular tanto del hombro como del codo y por lo tanto permite estimular de una mayor forma la musculatura implicada en el gesto. Y aunque esto se puede matizar un poco, en líneas generales esto es así: mayor rango de movimiento, mayor implicación muscular y tiempo bajo tensión, por lo tanto un mayor estímulo para la musculatura implicada. Y encima, si lo que te interesa es el powerlifting, en vez de la fuerza general, la salud o la hipertrofia, pues simplemente estás obligado a bajar hasta el pecho. A esta parte del recorrido, cuando tocamos el pecho con la barra, podemos además sumarle una pausa o no. Que otra vez, si lo que te interesa es el powerlifting, pues estás obligado a hacerla. Aunque no entrenes para powerlifting, esta pausa puede tener ciertos beneficios, pero esto lo comentaremos en un momento. Primero vamos a establecer las bases de las cuales vamos a hablar a lo largo de este vídeo. Ya hemos comentado que el press de banca lo podemos dividir como un movimiento de recorrido, entre comillas, completo, que sería si tocamos la barra con nuestro pecho, que además en este momento podemos hacer una pausa o no hacerla, pero es que además esta pausa se puede dividir de dos maneras. Podemos realizar una pausa suave y una pausa con hundimiento. Ahora te explico cada una. En una pausa suave paramos la barra en el pecho, haciéndonos servir de la fuerza que generamos con nuestra musculatura. Es decir, trataremos de pausar la barra en el pecho como si quisiésemos que la barra únicamente toque nuestra camiseta sin tocar el pecho. En resumen, una pausa suave es aquella en la cual no dejamos descansar la barra en nuestra caja torácica, sino que frenamos la barra en esa posición con la fuerza de nuestra musculatura. Por el contrario, en una pausa con hundimiento dejamos recaer cierta parte de esta carga sobre nuestra caja torácica. Como casi siempre que existen dos opciones opuestas, va a existir un gris intermedio. Aunque la mayoría de levantadores van a rendir mejor con un tipo de pausa diferente, no todas las pausas, es decir, no todos los atletas que hagan hundimiento van a ser un hundimiento súper exagerado. Y no todas las personas que hagan una pausa suave va a ser una pausa perfecta de cirujano en la que pausan justamente al tocar la camiseta. Como la pausa es obligatoria para powerlifters, va a tener mucha más chicha. Por lo que vamos a hablar primero de la pausa para diferentes objetivos, como la hipertrofia, la fuerza general o la salud. Realizar una pausa en un press de banca va a incrementar el tiempo bajo tensión. Por lo tanto, puede ser bastante interesante para personas con objetivos de hipertrofia o de fuerza general. Además, si nos fijamos, esa pausa ocurre en una posición de elongación muscular, principalmente del pectoral, por lo que podría implicar un mayor estímulo de cara a ganar masa muscular según ciertas líneas de investigación actuales. Muy resumidamente, parece ser que aplicar una mayor tensión en un punto de mayor elongación muscular parece ser más beneficioso de cara a las ganancias de masa muscular que aplicar la misma tensión en otro punto distinto de la curva tensión-elongación. Pero esto lo hablaremos en otro vídeo si es que interesa. Entonces, ¿debo pausar en mi press de banca aunque mi objetivo no sea de competir en powerlifting? Pues esto va a depender de varios aspectos individuales, así que no te sé decir si debes pausar o no, pero sí que creo que la pausa puede ser una herramienta interesante para incrementar el estímulo que se va a llevar cierta musculatura, y de manera que puede ser muy interesante si tu objetivo es ganar masa muscular. ¿Y qué pausa debo realizar si lo que quiero es ganar más masa muscular? Pues esto te lo podría decir así, de golpe, pam pam, pero vamos a ver qué diferencias hay entre los distintos tipos de pausa y así vas a intuir rápidamente cuál es el tipo de pausa que más te conviene si tu objetivo es ganar masa muscular. Si has escuchado estos términos antes, es decir, la pausa con hundimiento y la pausa suave, también habrás escuchado que hay distintos tipos de arquetipo de levantadores que se van a beneficiar más de un tipo de pausa o del otro. La pausa suave requiere una mayor tensión y control del movimiento y típicamente se dice que beneficia a aquellos levantadores más técnicos,
con mucho arco y más ligeros y sobre todo ligeras, ya que el ser muy meticulosos en su movimiento les permite mejorar su rendimiento. La pausa con hundimiento requiere de menor tensión y control del movimiento. Esto no significa que no requiera tensión y control, sino que requiere menos que la pausa suave. Típicamente beneficia a aquellos levantadores más fuertes, que son más pesados y que por lo general tienen menos arco. Respondiendo a la pregunta anterior, es fácil llegar a la conclusión de que la pausa suave es mejor para las ganancias de masa muscular. Y es que requiere un mayor control y tensión del movimiento. Y como veremos a continuación, típicamente va acompañado de un mayor tiempo bajo tensión. Por lo tanto, para mí sería la decisión adecuada si te interesa realizar una pausa y tu objetivo es mejorar la masa muscular. Si tu objetivo es la fuerza general, la salud o simplemente estás aprendiendo a hacer el gesto técnico y te estás iniciando en el gimnasio, considero que una pausa suave puede ser muy útil, puesto que al requerir una mayor tensión y control del movimiento, te puede ser muy útil para integrar el gesto técnico, incluso aunque después termines por no hacer una pausa. Pero es una herramienta muy útil también para aprender la técnica, no solamente para ser válido en powerlifting o incrementar el estímulo para las ganancias de masa muscular. Y ahora hablemos sobre qué tipo de pausa debo realizar si quiero mejorar mi rendimiento en el press de banca. Son estas generalidades que he mencionado antes sobre los atletas más pesados y atletas más técnicos y ligeros lo único necesario para decidir qué tipo de pausa utilizar. Creo que hace falta un poco de análisis. Vamos con ello. El tipo de pausa que utilicemos no solamente afecta a la fase en la que estamos realizando la pausa, sino que afecta en global a todo el levantamiento. De hecho, creo que las mayores diferencias que existen entre ambos tipos de pausa no ocurren durante la pausa estrictamente, sino en cómo frenamos la barra al acercárnosla al pecho. Indaguemos un poco más en este concepto. Para frenar un objeto en movimiento, en este caso una barra en un press de banca, debemos producir un equilibrio de fuerzas. Para que la barra permanezca estática, debe haber un equilibrio entre la fuerza que genera la barra hacia el suelo y la fuerza que generamos nosotros con nuestros músculos en la dirección contraria. Si no existe este equilibrio, por ejemplo, si la barra genera más fuerza de la que producimos nosotros con nuestros músculos, la barra descenderá. Y si producimos más fuerza de la que ofrece la barra hacia el suelo, pues la barra ascenderá. Este equilibrio, así como lo he comentado, es lo que sucede durante una pausa suave. Es decir, en una pausa suave, el equilibrio se produce porque la fuerza que generamos nosotros con nuestros músculos se equilibra con la fuerza que genera la barra en la posición más baja de un press de banca. En una pausa con hundimiento también existe un equilibrio de fuerzas. La cuestión es que este equilibrio no está causado únicamente por la fuerza de la barra y la fuerza que generamos, sino que parte de la carga de la barra queda absorbida por nuestra caja torácica. De ahí que una pausa con hundimiento resulte ser más pasiva que una pausa suave. Y este factor condiciona las demandas de frenado, que no van a ser iguales en una pausa suave y en una pausa con hundimiento. Las demandas de frenado van a ser mayores en una pausa suave, puesto que toda la energía cinética que se genera durante el descenso de la barra hasta el pecho va a tener que ser absorbida y frenada por nuestros músculos y no por ninguna otra estructura pasiva como sería la caja torácica. Esto explicaría por qué aquellos atletas que realizan una pausa suave presentan fases excéntricas mucho más controladas y lentas, porque así consiguen que la energía del movimiento durante la fase excéntrica no se dispare y por lo tanto necesiten muchísima más fuerza para frenar la barra, sino que como la barra ya va lenta, tiene poca energía de movimiento y por lo tanto es más fácil de frenar. Al ir lentos, la energía del movimiento es menor y por lo tanto es mucho más sencillo detener la barra. ¿Cómo? ¿Que no te lo crees? Pues tengo un pequeño experimento que puedes realizar. Asumiendo que haces una pausa suave y no te dejas hundir la barra en el pecho, haz un press de banca con una carga que puedas relativamente dominar, que sea un poco exigente, pero que igual puedas hacer, no sé, 10 repeticiones como máximo, una cosa así. Y déjate caer la barra a la máxima velocidad, caída libre, y cuando estés a punto de llegar al pecho, intenta frenarla.
Ya verás cómo va a ser súper difícil. ¿Y qué es lo que sucede en los atletas que realizan el hundimiento? Pues típicamente vamos a observar excéntricas mucho más rápidas. Y es sencillo de saber por qué. Al utilizar la caja torácica como freno para la barra, no se van a preocupar tanto de la energía cinética. Hablemos ahora sobre el rango de recorrido, porque esto es algo que cambia ligeramente según el tipo de pausa. Con una pausa suave, el rango de recorrido va a ser lo más corto posible, asumiendo que la posición inicial siempre va a ser la misma y la posición final siempre va a ser el pecho. Vamos a intentar siempre que la barra se hunda lo mínimo posible y que por lo tanto toquemos en la parte más alta o más superficial de nuestro pecho. Por lo tanto, potencialmente el rango de recorrido es algo menor. Si realizamos hundimiento, el rango de recorrido va a ser ligeramente mayor. Esto va a depender de varios aspectos, como cuánto dejamos la barra hundirse, qué porcentaje de grasa tenemos. Todas estas cosas van a condicionar si la barra se hunde 1 centímetro, 2, medio, depende también del atleta y de sus características antropométricas. ¿Y este aspecto tiene sentido si analizamos el tipo de atleta que realiza cada tipo de pausa? Pues la verdad es que sí. Y aunque en la mayoría de casos reducir el rango de recorrido va a reportar mejoras en cuanto al rendimiento, en este caso concreto tenemos que analizarlo en conjunto con otras dos variables: la proporcionalidad y el tiempo bajo tensión. Si hablamos de proporcionalidad, un atleta ligero, técnico, con mucho arco, si reduce el rango de recorrido por 1 centímetro, 2 centímetros debido a esta pausa suave, evitando el hundimiento, pues proporcionalmente igual está recortando de una manera bastante significativa su rango de recorrido. Por otro lado, un atleta pesado, con poco arco, si reduce 1 o 2 centímetros su rango de recorrido, puede que ni siquiera sea significativo. En definitiva, que no es lo mismo 2 centímetros sobre 20 centímetros que 2 centímetros sobre 40. Y menos aún si tenemos en cuenta la siguiente variable, el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión en una pausa suave es el precio a pagar por ese mayor control y esa mayor reducción del rango de recorrido. Pero está claro que no vamos a incrementar de la misma forma el tiempo bajo tensión si tenemos un rango de recorrido de 18 centímetros que si tenemos uno de 35 o 40 centímetros. El tiempo bajo tensión en el atleta pesado con poco arco va a incrementar mucho más. Y por lo tanto va a ser potencialmente un lastre. Recapitulando, la pausa suave nos va a ofrecer un mayor control, nos va a ofrecer una reducción en el rango de recorrido a cambio de unas mayores demandas de frenado y mayor tiempo bajo tensión. Por otro lado, la pausa con hundimiento nos va a ofrecer unas menores demandas de frenado, un menor tiempo bajo tensión, a cambio de un ligero mayor rango de recorrido y un ligero menor control de la barra. Vale, y ahora la pregunta del millón: ¿qué tipo de técnica debes utilizar? Como he dicho antes, si entrenas para hipertrofia, yo te recomiendo una pausa suave. Si estás empezando con el movimiento, yo te recomiendo una pausa suave, aunque seas un atleta pesado con poco arco. ¿Eres powerlifter y quieres saber cuál es la mejor técnica para ti? Puedes analizar el arquetipo de levantador que eres y utilizar el tipo de técnica que hemos mencionado que va mejor para cada uno. Esto en el mundo real no es tan sencillo, y luego te explico algunos consejos que te pueden ayudar a decidir el tipo de pausa. Pero asumiendo que cumples varias condiciones dentro de un arquetipo de levantador, pues no me parece mal probar un tipo de técnica. Ahora bien, el consejo que te voy a dar es que hagas siempre esa pausa de la misma forma. Hagas el levantamiento que hagas la variante que hagas, que le des un tiempo. Si haces un cambio de golpe, lo normal es que no se sienta bien, pierdas rendimiento y pienses que no es la mejor opción para ti. Pero créeme, dale tiempo, espera, observa los resultados y entonces toma una decisión. No cometas el error de estar cambiando el tipo de pausa constantemente. Si haces una semana una pausa con hundimiento, a la siguiente una pausa suave, a la siguiente hundimiento otra vez, y no pones atención al tipo de pausa que estás haciendo, no vas a poder sacar conclusiones. Así que
Utiliza una, quédate con una y dale tiempo. Y entonces toma la decisión. ¿Vale? Esto va a sonar algo contradictorio con lo que acabo de decir, pero asumiendo que has completado el primer paso y sabes el tipo de técnica que te va bien, te recomiendo que de vez en cuando, en algún bloque secundario, en alguna variante inespecífica o en algún día no tan importante, introduzcas la pausa que no haces normalmente. Esto sirve para dar algo de variabilidad a tu movimiento y retestear si realmente la decisión que tomaste en su día es la correcta. Más que nada, porque la técnica no es algo estático que no cambie, y puede ser que en un momento la técnica óptima para ti sea una pausa suave y en otro momento de tu carrera deportiva sea la pausa con hundimiento. Así que no tengas miedo de probar algo distinto, aunque considero que lo más importante es saber el tipo de técnica que mejor te sienta. Así que paso número 1 y luego paso número 2. ¿Y qué sucede si no me identifico claramente con un tipo de levantador? ¿Qué tipo de técnica debo utilizar primero? ¿Qué pruebo antes? ¿La pausa suave o la pausa con hundimiento? Pues esto, en realidad, es de lo más común, y no te va a quedar otra que la prueba y error, aunque en mi experiencia he encontrado algunas características que nos pueden guiar en una u otra dirección. Pues un caso que me suelo encontrar mucho es de personas que a repeticiones altas son capaces de rendir muy bien y estimar muchísimos kilos de RM, pero cuando llegamos a cargas altas, todo falla y son incapaces de replicar un rendimiento ni siquiera parecido. Esto me lo suelo encontrar en personas que hacen hundimiento o que realmente no piensan en el tipo de pausa que hacen, pero sí que hunden un poco la barra. Estas personas suelen ir bien con un tipo de pausa suave. Cierto, de inicio van a perder rendimiento, típico de cualquier cambio técnico, y más todavía si este cambio técnico va acompañado de un mayor tiempo bajo tensión. Típicamente empeoran su rendimiento a repeticiones altas, ya que el tiempo bajo tensión produce que cada repetición sea más estresante de por sí y que por lo tanto sean incapaces de completar tantas repeticiones con un porcentaje concreto de su RM. A cambio, lo que me encuentro es que mejoran su rendimiento a repeticiones bajas, ya que son capaces de mantener un estándar técnico y no perder la posición incluso con cargas prácticamente máximas. Y no solamente es bueno porque conseguimos mejor control con cargas altas, sino que además mejoramos la predictibilidad del entrenamiento, ya que lo que estimamos a repeticiones altas se corrobora con repeticiones bajas. Y por lo tanto, pues nos permite identificar aquellos bloques que han sido exitosos de aquellos que no tanto. Otro patrón que me suelo encontrar en levantadores que realizan un tipo de pausa que no les conviene por sus características como levantador es el hecho de encontrar grandes dificultades para mantener la tensión en una parte concreta del rango de movimiento, concretamente como los últimos 3, 4, 5 centímetros antes de tocar el pecho. Esta parte del rango de recorrido es una parte complicada ya de por sí, y además lo podemos interpretar como simplemente una debilidad que debemos trabajar. Y en algunos casos no importa lo mucho que trabajes esa parte del rango de recorrido. Aunque mejores tu banca y ahora le hayas metido 20 o 30 kilos a tu banca y esa debilidad aparezca con 20 o 30 kilos más, termina siempre apareciendo. ¿Qué puedes hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? Esto puede ser indicativo de nuestra antropometría, de unas debilidades asociadas a nuestras palancas. Por ejemplo, una persona con los húmeros muy largos, para tocar el pecho con la barra, deberá extender en exceso los hombros para llegar a tocar el pecho, de manera que en esa parte baja del rango de recorrido se va a encontrar en una posición extremadamente ineficiente para generar fuerza, ya que el brazo de momento va a ser muy grande, ¿vale? Pero esto va a suceder en todos los levantamientos de alguna u otra forma. Entonces, ¿qué tiene esto de especial y cómo lo relacionas con el tipo de pausa? Pues si te acuerdas de lo que he explicado al principio del vídeo, las mayores diferencias entre los dos tipos de pausa, en mi opinión, no ocurren en la pausa, sino en cómo frenamos la barra. Si a esta persona que tiene una gran desventaja mecánica en esa parte baja del recorrido, la forzamos a mantener un control quirúrgico y hacer una pausa suave con el incremento del tiempo bajo tensión en esa parte del recorrido que eso implica, lo que vamos a provocar es que esa debilidad salga todavía más a la luz. Que no está mal si lo que quieres es trabajar esa parte del recorrido,
pero asúmelo, nunca va a ser tu punto fuerte y podrías simplemente cambiar a una pausa con hundimiento que disminuye las demandas de frenado y por lo tanto esa parte del rango de recorrido no requiere tanto control y tensión que pueda limitarte y así conseguir mejorar en tu press de banca. Mira, prueba de hacer un espoto bajo de verdad y con su pausa real, con su control. Si realmente pierdes muchísimo rendimiento, quizás es un indicativo de que o bien te conviene trabajar esa parte del rango de recorrido o bien deberías hacer una pausa con hundimiento porque esa parte tiene una desventaja mecánica que eres incapaz de compensar. Por el contrario, si tu rendimiento se incrementa o incluso se mantiene, pues quizás es sugerente de que lo que te viene bien es una pausa suave. A nivel de la programación de estos distintos tipos de pausa, también hay ciertos aspectos de los que hay mucha gente que ha hablado y quiero dar mi opinión sobre algunos aspectos. Tampoco quiero meterme súper en detalle sobre aspectos de la programación porque creo que el vídeo ya es suficiente extenso de por sí. Se suele asociar al levantador técnico con pausa suave, que tiene mucho arco, con un levantador que tolera mucho volumen de entrenamiento y mucha frecuencia. Lo que te puede hacer pensar que si realizas una pausa suave, te conviene más volumen de entrenamiento y una mayor frecuencia. Pero creo que esto es un error. La pausa suave, si algo, incrementa el estrés del entrenamiento. Es decir, que en teoría reduce la tolerancia al volumen y a la frecuencia. Esto es debido a que al ser mucho más activa que la pausa con hundimiento, requiere un mayor control, tensión, tiempo bajo tensión y por lo tanto hay más actividad por unidad de tiempo o por repetición, como lo queráis ver. Por lo tanto, la pausa suave no es la culpable de que estos levantadores toleren más volumen y frecuencia. Es más bien el hecho de que sean atletas con poco rango de recorrido de por sí, lo que hace que toleren ese mayor volumen de entrenamiento y esa frecuencia. Incluso podría ser que sea esa característica como levantadores lo que les permite tolerar la pausa suave en un primer lugar. Si tienes los brazos de 1,5 m, no tienes nada de arco, bajas la barra súper controlada y haces una pausa totalmente activa, pues probablemente eso te genere mucho más estrés que hacer una pausa con hundimiento. Esto no significa que el tipo de pausa no influya sobre la programación, sino que hay que tener en cuenta la globalidad del atleta, sus características antropométricas, el tipo de pausa, sus fortalezas y debilidades individuales, la recogida de información de otros bloques antes de determinar si un atleta con la pausa suave o un hundimiento requiere más, menos volumen, más, menos frecuencia, etc. Si quieres que haga un vídeo referente a estos aspectos que sí que creo que modifican la programación en base al tipo de pausa, déjate un like y un comentario. Aunque no lo parezca, intento que estos vídeos se entiendan, ya que mi objetivo es ayudar a la máxima gente posible. Espero que haya sido así. Si no es así, siempre puedes dejarme un comentario con tus dudas y te contestaré lo antes posible. Como siempre, gracias por darle a like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo. Peace.